obligatoria que para los que trabajan en el ámbito de la educación, de la integración, de la inclusión, seguramente lo conocen, lo han escuchado, lo han leído, y se llama, en algunos casos, la escuela de animales o enseñanza obligatoria. Les voy a compartir una adaptación muy interesante que hizo Mamerto Menapace de este cuento y lo publicó en el libro Con corazón de niño, editado por Patria Grande. Soy Mariela y el cuento se titula Enseñanza obligatoria. Fue allá, en las tierras de mi litoral. Los animales se cansaron de ser siempre animales y decidieron que las cosas así no podían continuar. Había que hacer algo. No tanto por ellos mismos, que ya se sentían medios viejos para cambiar, sino por sus hijos, a fin de que tuvieran un futuro mejor que el que ellos estaban viviendo. Se reunieron en una gran asamblea. Hubo bichos de todas partes, no solo los que reptan, corren o trepan al aire libre, también estuvieron los volátiles de todas las especies, además de cuanto ser se menea en las aguas. Realmente estaban allí representadas todas las especies de animales con pelo, escamas o plumas, de todos los colores y tamaños. Se habló mucho, se pensó, sobre todo se habló, como suele suceder en estos casos. Para pensar ya habrá tiempo después, cuando cada uno regresara a su cueva y ya no tuviera quien lo escuchara. Se estuvo de acuerdo en que las cosas no podían seguir así, que es en general aquello en lo que más fácilmente se puede llegar a un acuerdo, al menos entre los animales. Y se decidió crear una escuela, donde dar a las futuras generaciones la oportunidad de prepararse para la vida. El verdadero problema surgió cuando se quiso tomar medidas concretas respecto a lo que se debía enseñar. Ay sí, fue imposible llegar a un acuerdo. Cada uno gritaba su opinión sin escuchar lo que los demás decían. Finalmente se optó por decidir lo que generalmente se hace al finalizar una reunión de este tipo. Se delegó en 3 animales la elaboración del proyecto final. Para eso cada especie eligió un representante. Los animales terrestres eligieron al guasuncho, que es un simpático venado de los montes, excelente corredor, gambeteador sin igual y sobre todo experto en gimnasia y salto. Los peces, prefiriendo optar por el tamaño y la fuerza, votaron al surubí, gran conocedor de todas las aguas, tanto las quietas como las fluyentes. Mucho más difícil fue la elección entre los volátiles, ya que por viejas enemistades los insectos no querían saber nada con los pájaros, pero como había que decidirse por uno, finalmente el manumbú contó con el suficiente número de votos. El manuimbú se trata del pequeño picaflor, que representaría muy bien a todos los alados, sobre todo porque con su gracia despertaría la envidia de todos los demás animales. Algunos dicen que su victoria se debió al voto femenino. Como la votación fue secreta, eso nunca se comprobó. Después de todas estas internas y cabildeos, se determinó la fecha en que este honorable consejo de representantes se reuniría para elaborar el plan de estudios de la votada escuela superior. Y el día fijado se reunieron junto al recodo de un río, en el albardón que sombreaba un viejo timbó. Allí estuvieron el guasuncho, el surubí y el simpático manuimbí, y comenzaron las deliberaciones. Aunque, para decir la verdad, los animales no deliberan, simplemente exponen.
Es decir, cada uno se preocupa de lo que quiere decir sin importarle lo que debería escuchar, lo que tiene sus peligros, pero a la vez sus ventajas. Permite imponer el propio criterio sin tener que hacerlo coincidir con el de los otros. Comenzó el surubí, afirmando que, visto y considerando que se trataba de una región eminentemente fluvial, en cuanto a él le había sido posible conocer en su prolongada vida y experiencia, y que el agua era el elemento fundamental como vía de comunicación, y que además, etcétera, 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 consideraba que la natación tendría que ser la asignatura primordial para cuanto bicho quisiera prepararse para la vida del futuro. Habida cuenta, además, de que entre sus congéneres se contaba con el más amplio plantel de excelentes maestros en el rubro. Abundó en otros considerandos que nadie escuchó, pero que él se sintió gratificado en exponer, ya que para ello se había preparado concienzudamente. Mientras esperaba impaciente a que el pez terminara su perorata, el guasuncho ya iba preparando su propia intervención, en la que demostró de la manera más convincente que pudo que la gimnasia y la carrera eran asignaturas imprescindibles para cuanto ser quisiera sobrevivir en el mañana que se estaba gestando. Usó palabras difíciles para impresionar y exageró hasta el paroxismo los peligros a los que se venía expuesto cualquier animal que no sobresaliera en este campo. El Mainumbi, mientras tanto, se movía nerviosamente, menudeando pequeños y graciosos vuelos, con brevísimos momentos de quietud, como pidiendo que finalmente le llegara el turno de exponer lo que le resultaba clarísimo que debía hacerse. En una región de grandes montes, separados entre sí por caudalosos ríos y enmarañados malezales, no cabía la menor duda de que sólo el vuelo podía ser la salvación, y no un vuelo cualquiera, porque la belleza no está reñida con la utilidad, y bla, y bla, y bla, porque sólo si el vuelo fuera patrimonio común, y sólo entonces se podría hablar de una verdadera cultura universal y desarrollada. Luego de estas larguísimas consideraciones y a la hora de votar, a cada uno de los tres integrantes le interesó que fuera aprobada sin discusiones su propuesta, y a condición de ello no le importó dar su voto positivo a la de los otros dos. Y de esta manera, en aquella memorable sesión del Honorable Consejo, se llegó a implementar la primera escuela, en la que para todos los animales sería obligatorio el aprendizaje de aquellas tres materias fundamentales: la natación, la carrera con salto incluido y el vuelo, tanto de traslado como ornamental. Y comenzaron las clases, con los resultados que todos pueden imaginarse, si es que no fueron ya testigos de algo similar entre los humanos. Como era de prever, hubo animales que, sobresaliendo en una de las asignaturas, fueron clamorosamente aplazados en las otras dos. O bien pudieron andar más o menos en dos de ellas, pero fracasaron irremediablemente en la tercera. Por ejemplo, fue el caso del pichón de Carpincho. Mejoró notablemente en su velocidad para correr entre los malezales de la costa y consiguió resultados óptimos en la zambullida y natación. Pero cuando se trató de practicar vuelo, solo logró unos porrazos magistrales y dolorosos que además lo humillaron muchísimo. Papá Carpincho tomó dos actitudes típicas en estos casos. Primero, trató de inútil a su vástago y le proporcionó una buena zamarreada. Y luego se enfrentó con las maestras y las insultó,
culpándolas de los malos resultados obtenidos por su prole. No dijo nada nuevo. En forma agresiva recordó a las pobres docentes que solo trabajaban 4 horas y que tienen 3 meses de vacaciones y que además se la pasan haciendo huelgas, interesadas solamente por su sueldo, sin preocuparse por los problemas personales de cada alumno. En su irritación no se le ocurrió que quizá el problema era simplemente genético en su familia y estructural en la institución. Y lo que le sucedió al carpincho le pasó también a los otros animales, que por ser de una determinada especie carecían en absoluto de la capacidad o necesidad para alguna de las 3 asignaturas obligatorias. Los únicos que lograron aprobar todo el programa fueron los gansos y sus congéneres, aunque todo a medias. Nadaron, ¿sí? Caminaron por lo seco y volaron. Y hasta uno de ellos, que logró hacerlo mejor que los demás, ese año salió abanderado. Lamentablemente, en el caso de los animales, solo los mediocres pudieron sobrevivir, aunque los resultados no fueron brillantes, ni mucho menos. Y la escuela terminó por suprimirse, dejando un recuerdo amargo en los más capaces.